Soy Valentín Roma, soy el director de aquí en la Virreina Centro de la Imagen y quería, por decirlo así, clausurarlo, como es lo que empezamos hace 10 días. El proyecto de intervención 1917, el año que sí hicimos la revolución. Supongo que lo habéis cogido, pero en el texto que Constantino Bertolo, el comisario de este proyecto, escribió a propósito de Intervención 1917, se definía un poco el proyecto por todo lo que no era. No era una exposición celebratoria, no era una memoria iconográfica, no era un recuento histórico, tampoco buscaba el balance crítico, la geografía exultante o la melancolía confortable. Nos definimos un poco posmodernamente por el no, digamos, ¿no? Pero me gustaría, antes de dar paso al coloquio de hoy, dejarme saltar a la otra orilla y un poco a la orilla del sí. La verdad es que han sido 10 días, no sé si han sido 10 días que han conmovido el mundo, la ciudad o qué, pero han sido 10 días que, digamos, de donde no se han clausurado ninguno de los atrevimientos que nos propusimos al principio de hacer este proyecto. En Virreina, uno de los aspectos que intentamos dar continuidad es, y que intentamos reforzar es cambiar un poco, forzar de alguna manera los formatos tradicionales de lo que es la institución cultural o incluso más específicamente los formatos del museo, que normalmente siempre son formatos muy estereotipados y muy poco maleables. Yo no voy a hacer geografía exultante de estos 10 días, ni tampoco melancolía confortable, pero dejadme deciros que es posiblemente uno de los proyectos en este año, aparte de el día 7 de noviembre, que fue cuando empezamos, no solo había como dos efemérides. Una era la que nos convoca a los 100 años de la Revolución Rusa, pero al mismo tiempo también hacía un año que empezamos justo un año, que empezamos a hacer exposiciones aquí en Virreina bajo esta nueva etapa. Ha sido un proyecto que nos ha dejado un conjunto de prácticas, un conjunto de formatos, pero al mismo tiempo también nos ha dejado un conjunto de palabras que yo creo que son más importantes para pensar. Diría que a partir de ahora vamos a tener que trabajar con otros paradigmas, ciertos procesos a los cuales desde el arte, que es más o menos el territorio específico en el que nos movemos aquí, a veces apelamos un poco gratuitamente. Quería agradecer públicamente y muy efusivamente a Constantino Bertolo, el comisario. Yo creo que me parece que es su debut curatorial, pero le auguro un gran futuro. Es decir, ha sido un trabajo muy intenso en varios frentes. Desde la obra, sí. Sí. Un trabajo en varios terrenos. Sabéis que se celebró una performance, una obra teatral que realmente nos sorprendió y nos permitió comprender que teníamos un patio que es un espacio magnífico
para hacer ese tipo de propuestas y que seguramente vamos a explotar a partir de ahora. Hemos trabajado también con un formato que tiene que ver más con la exposición, que funcionaba con un contexto, y los diálogos y los coloquios creo que han dado cuenta de posiciones que iban desde lo micro hasta desde lo microscópico hasta lo mesiánico, por decirlo así, en un arco completo en torno a eso que podría calificar como atrevimiento. Y acabo, simplemente registramos todas las sesiones y las colgamos en la web. Normalmente vamos un poco, no hacemos streaming porque la sala no lo acaba de permitir, tendremos que tener ahí como un dispositivo técnico un poco complicado, pero somos bastante ágiles y en como 48 horas, 24 horas está subido a la web. Os recomiendo que los que no pudisteis venir a alguna de las acciones que hemos hecho o algunos de los coloquios, lo miréis. Muchas gracias también a Àngels Perea, un trabajo de coordinación muy importante, y a Raúl por su trabajo en el registro. Y gracias a todos por venir y por acompañarnos estos 10 días tan apasionantes y tan trepidantes. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias otra vez por estar aquí. Yo voy a presentar a los dos ponentes y a lanzarles una pregunta para que después vayan conversando entre ellos y quizá intervengan. Y nuestra intención es que como mínimo haya media hora de coloquio, incluso quizá un poco más, así que cuando sea, se dará a la vez. También quería decir como una posición de la mesa, que esto de la revolución que viene no es un punto de partida, sino quizá un punto de llegada, porque supongo que estaremos de acuerdo con Gramsci en que lo único que se puede prever es la lucha, pero a partir de ahí vamos a conversar, ¿no? Les presento por orden alfabético. Jon Illescas ha nacido en Orihuela en 1982. Es doctor en Sociología y Comunicación Audiovisual y licenciado en Bellas Artes con premio extraordinario. Artista plástico, autor de más de 70 publicaciones sobre cultura popular, geopolítica, comunicación, economía. Ha publicado 2 libros, en Nepal, La Revolución Desconocida, de 2012, y La dictadura del videoclip, Industria musical y sueños prefabricados, editado por El Viejo Topo, del que dijeron en Viento Sur una de las principales aportaciones en las últimas décadas a la actualización de la analítica marxista de la realidad. Jon actualmente trabaja como profesor de secundaria y bachillerato en un instituto público de la región de Murcia. Y quería citar 2 observaciones de entre muchas significativas que hay en este último libro. La primera es un momento casi metaliterario, si no fuera porque al mismo tiempo es lo contrario, donde el propio libro dice de sí: pese a ser mercancía cultural, ha sido escrito atendiendo principalmente a la cualidad de su valor de uso. Y la segunda afirmación es también una propuesta que él hace, ¿no? Y dice: necesitamos una industria cultural que funcione como una superestructura contrahegemónica, luchando contra la hegemonía actual, contra la hegemónica actual, pero que a la vez cree una nueva cultura para una civilización más avanzada que la presente. Y bueno, Rita Maestre nació en Madrid en 1988 y cuando le pregunté si había algún dato que quería que mencionara en esta presentación, me dijo que no, que fuera muy breve. Y me dijo los datos que ella quería, que eres madrileña, politóloga, activista de Juventud Sin Futuro y del 15M, y ahora en Podemos y de Ahora Madrid, y concejala del Ayuntamiento. Yo me voy a permitir añadir solamente 2 adjetivos más con los que ella se define en las redes sociales, que es ciudadana y partisana, y también su cargo de portavoz del Ayuntamiento de Madrid y su cualidad de miembro del Consejo Ciudadano de Podemos.
Navegando un poco llama la atención la escasa información que hay sobre ella en la red. Bueno, sobre algún monotema hay más, pero no hay mucho en general. Y sí que hay, en cambio, muchas entrevistas con motivo de su cargo. Y he encontrado una que ella retuitea, por lo tanto le atribuyo veracidad, ¿no? Y de ahí quería citar también un pequeño trozo que dice así: mi candidatura a la Secretaría General de Podemos no es institucional, es un cargo orgánico, que esa parte sí que me va a acompañar toda la vida. No la de estar en un cargo ni la de Podemos, sino la de militar y participar en la vida política. Esto lo he hecho siempre, creo, de diversas formas, y espero hacerlo a lo largo de mi vida siempre, porque forma parte de mi relación con el mundo. No necesariamente en un partido, pues no lo era antes y no tiene por qué serlo después, pero creo que eso formará siempre parte de lo que hago con mi tiempo. Bueno, pues para mí es un lujo estar aquí pudiendo escuchar lo que tienen que decirnos dos personas así de la revolución que viene o que vendrá. Y la primera pregunta que quería hacerles es, en la revolución de la que se ha tratado aquí, ¿no?, estaba siempre muy presente de manera simbólica la toma del Palacio de Invierno, ¿no? Sería, ¿cuál es hoy ese Palacio de Invierno para vosotros? ¿Cómo habría que tomarlo? Si pensáis que la renuncia a la violencia sería una de las formas de hacerlo, o si no sería posible renunciar a esa violencia. Y bueno, hacia ahí podéis comenzar. Doy primero la palabra a Rita, como para ir variando. Bueno, buenas tardes, noches a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Constantino, por la organización y por la invitación a esta mesa. Y gracias, Belén, no solo por la presentación, sino por lo que espero, que lo hablábamos antes, que sea una participación en el coloquio. Vale, la primera pregunta creo que es... voy a intentar ser breve, aunque tiendo a enrollarme un poco. Tiene que ver con el Palacio de Invierno, ¿no? Con ese símbolo mítico que creo tienen todas las revoluciones. Creo que la diferencia principal, o más bien la primera de las diferencias que tendríamos que tener en cuenta, digamos, si pensáramos en un espacio similar hoy, es el cambio, la distinta naturaleza del poder hace 100 años y hoy. Tanto en la Revolución Rusa como en la Revolución Francesa, lo que se asaltaba para tomar el poder eran los lugares de residencia del soberano, y el soberano era un señor o una familia de señores, y por tanto la legitimidad era, creo, sustancialmente distinta de la actual. Cuando en las manifestaciones contra la guerra en Madrid, en un momento dado ya no se sabía qué hacer, se cantaba eso, vamos al Congreso. Ese lema se recuperó después, en el 15M, y creo que es un cambio de, digamos, de lugar mítico que revela la distinta cualidad del poder y del soberano, es decir, de un soberano monárquico, absolutista, a una concepción del poder que es la que caracteriza la sociedad actual, en la que se entiende que la soberanía reside en un espacio democrático como es el Parlamento, ¿no? Creo, sin embargo, que pese a que esa referencia del Congreso como lugar donde reside un poder es parte del imaginario colectivo, porque si no, no habría salido sale de algún lugar ese lema, esa voluntad de ir a algún lugar. Creo, sin embargo, que es una parte del poder, pero que no es todo en absoluto. Y en ese sentido hay una segunda observación que me gustaría hacer, que son las manifestaciones o los movimientos antiglobalización a finales de los años 90 y a principios de los años 2000, donde se ponía el foco del lugar concentrado en el que el poder se representaba y ejecutaba, ¿no?, sus acciones, no eran los lugares de la soberanía popular, ni los lugares de la soberanía nacional, sino los lugares de encuentro, esas cumbres del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las instituciones europeas, donde se entendía, en mi opinión, con un buen análisis de
de la realidad, que se ubicaba realmente, que eran realmente los lugares de poder, ¿no? El Congreso, los congresos nacionales estaban, si no vacíos, sí bastante vaciados, y por lo tanto hacia donde había que mirar era hacia esas cumbres internacionales multilaterales donde se tomaban las grandes decisiones que después los gobiernos nacionales aplicaban. Creo que en esa señal que ponían los movimientos antiglobalización a lo largo de los años 2000, ¿no? Hay mucho de verdad, digamos, de una forma más difusa, más compartida y más alargada del poder. El poder no está ya en un solo lugar, lo cual hace mucho más complicado, como siempre, construir tanto el enemigo como el bloque propio, ¿no? Cuando hay un zar o un rey que está en un lugar y él manda sobre todo, no voy a decir que sea más sencillo, porque no voy a decir que la Revolución Rusa fuera una cosa sencilla, ¿no? Pero es claramente más fácil identificar, digamos, un adversario y una fuente de poder, porque efectivamente ahí es donde reside el poder. Mientras que creo que en el estado actual o en nuestros tiempos, ese poder está bastante más repartido. Cuando digo repartido no es obviamente ni que sea más democrático ni de más fácil acceso, sino que hay más instancias que están en, digamos, en competición, cooperación para ejecutar ese poder, ¿no? Para ejercerlo. Y por lo tanto creo que el Palacio de Invierno hoy no existe. No existe un solo Palacio de Invierno, existen varios, existen muchos y siguen siendo, aunque digamos el análisis material y el análisis politológico nos diga que no residen tanto en las instituciones nacionales como en las instituciones supranacionales, las nacionales siguen siendo, o estatales, que estamos en Barcelona, vamos a ser cuidadosos con los términos, digamos, en las instituciones estatales siguen teniendo un papel en el imaginario colectivo. Y aunque somos todos conscientes de la relativa incapacidad de los parlamentos estatales para actuar de forma autónoma, siguen formando parte dentro del imaginario, siguen siendo un poco esos lugares en los que se toman las decisiones, ¿no? Y bueno, en realidad he contestado como a medias, porque no una respuesta extremadamente clara, pero es que creo que no la hay. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Gracias a todos por estar aquí, por invitarnos, a Constantino, a Ángeles por el trabajo, a Belén, a Rita también por venir y a todos vosotros. Y me ha gustado mucho la frase que ha seleccionado Belén de la confesión que hice en el libro, ¿no? Un poco el pecado original, ¿no? Esto es una mercancía. Pero bueno, es más importante el valor de uso. Bueno, pues yo quiero dejarlo claro ya desde el principio, me quiero expiar de esa culpa y quiero decir que si aquí ha habido charlas que iban de lo micro a lo macro, yo voy a ir a lo macro a lo bestia, ¿no? Entonces, dicho eso, espero que me disculpéis y vamos a ver qué tal va la conversación. Yo, hay varias cosas que ha dicho Rita que me interesan. Por ejemplo, me interesa la cuestión del zar, o un rey, ¿no? Como la personificación del mal, igual que cuando del enemigo a batir, ¿no? Muchas veces en las organizaciones de izquierda se dice, bueno, con Franco luchábamos mejor. Yo esto lo he oído bastante, ¿no? Con gente veterana, etcétera, porque era más fácil ponerle cara, ¿no? a todos tus problemas, etcétera, ¿no? Es mucho más complejo entender que el capitalismo es un sistema global con tentáculos por todos sitios, tal. El plusvalor, el capital constante, tal. Bien, pero eso es necesario. Entonces, ¿qué pasa? En 1917, evidentemente, hace un siglo, la economía mundial no tenía el grado de imbricación que tiene hoy día, pero sí que existían inversiones, por ejemplo, de capital francés, muy importantes, ¿no? Antes de que llegaran los bolcheviques al poder. Ya había Lenin, el propio Lenin no podía entender la revolución, por ejemplo, en un solo país. De hecho, él siempre estaba esperando, ¿no? Como que se produjera en Alemania, porque entendía que Rusia solo no era nadie, ¿no? En el sistema mundo en ese momento seguía avanzando, ¿no? Mediante el mercado capitalista mundial. Bien, hoy
yo estoy con Rita en que evidentemente sí que necesitamos algún símbolo, ¿no?, en un imaginario colectivo donde nos podamos movilizar e ir a alguna parte. Yo lo que no sé si sería quizá mejor como esas luchas antiglobalización, etcétera, ¿no?, que iban pues a lugares donde había reuniones internacionales. Claro, eso, la complejidad que tiene movilizar a los militantes hacia esas zonas es mucho más caro, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que quiero dejar claro desde el principio es que si ya en 1917 la revolución solo podía ser mundial, como dijo Engels en 1845, y luego Marx en multitud de escritos, ahora más que nunca esa realidad es tal cual. Entonces, del mismo modo que no se nos ocurriría ir al ayuntamiento de nuestra ciudad, ¿no?, a pedir la revolución o pedir la expropiación de la banca, porque la banca ni siquiera está ya en las fronteras nacionales, pues creo que tenemos que cambiar el chip y hacer mucha pedagogía en el sentido de que tiene que ser una acción, esa toma del Palacio de Invierno, tienen que ser muchos palacios que están en muchos lugares, muchos bancos que están en diferentes lugares del mundo, y una acción coordinada de todos los trabajadores del mundo. ¿Suena utópico? No lo sé. Lo que sí que es utópico, creo, o más bien distópico o quimérico, es pensar que podemos cambiar algo sustancial de nuestras vidas simplemente cambiando el gobierno de la comunidad autónoma, de la nación, del Estado, de lo que sea. Es insuficiente. Por tanto, cuanto antes hagamos pedagogía y entendamos que eso no nos lleva sino a un camino sin salida, que todos los problemas que enfrenta la humanidad tienen una índole internacional, estaremos absolutamente perdidos, e incluso si tenemos gobiernos regionales o estatales que honestamente quieran cambiar las cosas, se verán ahogados, ¿no?, como pasó en el caso de Grecia y en tantos otros que ha pasado y pasará. Entonces, me parece fundamental que se entienda que no puede haber una toma simplemente de un sitio concreto, sino que tiene que ser un programa internacional y una toma de diversos palacios, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo como en el análisis, ¿no? Lo que pasa es que creo que la pervivencia del imaginario nacional y de la pertenencia nacional sigue siendo muy fuerte, entre otras cosas porque la escala del Estado-Nación es la única escala en la que uno es sujeto de derechos, en el sentido de posee o se supone que posee derechos que son reclamables, por un lado. Y por otro lado, es la única escala en la que uno es sujeto de decisión, en el sentido de que tiene la capacidad formal de participar de las decisiones colectivas, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy difícil como sustraerse a esa realidad. Uno es ciudadano del mundo, pero solo es ciudadano como sujeto de derechos, también de obligaciones, pero de derechos y de participación política en la escala del Estado-Nación. Y eso es una realidad que sigue existiendo y que de hecho es tan fuerte que ha provocado una cosa que creo que nadie se esperaba en el año 2016-17, que es que contra las dinámicas del capital europeo y financiero, los ciudadanos de un país hayan decidido salirse del espacio del capital financiero europeo, y no cualquier país, sino estamos hablando de Gran Bretaña, ¿no? Creo que el Brexit es un buen ejemplo de la enorme potencia que sigue teniendo el imaginario del Estado-Nación. No solo o sea, también, digamos, contra las grandes dinámicas que estaban absolutamente en contra de esa decisión y que, sin embargo, bueno, pues los ciudadanos ingleses decidieron tomar esa decisión, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, solo creo que no se puede hacer política sin tener en cuenta que ese elemento sigue ahí y hay que ver cómo se conjugan, digamos, probablemente jugando con el corto plazo y con el largo plazo a la vez. Contesta, sí, luego te digo. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo respecto a organizarnos en cuanto a corto, medio, largo plazo, ¿no? Evidentemente que actualmente, ¿no?, con el grado de desarrollo de las entidades supranacionales políticas, lo que sería la superestructura internacional, pues evidentemente donde más derechos tenemos, por lo menos sobre la ley, y métodos de participar en la vida política, es en el Estado español, en España. Pero también es cierto que supuestamente tenemos derechos, y de hecho para eso está el Tribunal Europeo, ¿no?,
en tanto miembros de la Unión Europea. Es cierto que el Parlamento Europeo tiene mucha menos capacidad que el Parlamento Español a la hora de legislar, pero es que el Parlamento Español también tiene una capacidad muy reducida en tanto en cuanto está sujeto a tratados internacionales, el pago de la deuda, que vosotros sabéis mucho, ¿no?, en Madrid del tema. Entonces, al final, lo que quiero decir es, una cosa es el papel y otra lo que efectivamente puedes reclamar. Está los derechos humanos de 1948, yo muchas veces los trabajo con mis alumnos y alucino porque es que me parecen súper progresistas y súper maravillosos. Yo recuerdo cuando Anguita decía que para ser comunista solo hacía falta defender los derechos humanos y no alzar ninguna bandera. Y es que si tú ves el texto, sigue siendo revolucionario lamentablemente. Entonces, por mucho que haya una legislación, sí que es cierto que los derechos humanos no son de obligado cumplimiento, etcétera, pero se supone que todos los países del mundo, incluso Arabia Saudita y cosas por el estilo, cumplen y quieren cumplir los derechos humanos. Lo que tenemos que ver son las fuerzas materiales reales para que esas leyes efectivamente se cumplan. Entonces, tú has dicho capacidad formal y me ha parecido muy interesante porque pasa de la forma, la capacidad que tenemos realmente de ser soberanos como pueblo. Podemos ser soberanos, es deseable. Deberíamos de ser soberanos como humanidad, vuelvo otra vez a lo macro, pero es que es así como lo veo, ¿no? Sí, en relación con esto, claro, estáis hablando de derechos, pero en realidad Marx lo que decía era que los revolucionarios serían aquellos que no tenían nada que perder, ¿no? O sea, como que la revolución no se plantearía desde reivindicar unos derechos que tengo y que no cumplo, sino desde que no tengo nada que perder. ¿Quiénes pensáis que serían hoy esas personas o esos colectivos o ese sujeto posible que no tendría nada que perder hasta el punto de lanzarse a tomar algo, ¿no? Te toca a ti. Me pasa la pelota. Que eso no es nada fácil. Yo creo que Marx tenía un punto y Engels tenían un punto innegable de publicistas. Entonces, pienso que cuando dicen eso en el Manifiesto Comunista, no que no lo digan en serio, pero que exageran un poco, ¿no? Y creo que siempre tienes algo que perder, ¿no? Porque, desgraciadamente, las clases dirigentes son capaces de hacer mucho daño, ¿no?, a las personas, como hemos visto tantas veces en dictadura, represión, barbaridades. Además, incluso si tú estás dispuesto a dar la vida, siempre te pueden quitar la vida de tus seres queridos, ¿no? Por tanto, pienso que eso no es así, ¿no? Por supuesto que se tiene que perder. Unos tienen, evidentemente, más que perder que otros. Yo creo que, por supuesto, yo que soy un marxista clásico, ¿vale? Lo tengo que decir ya. Llevo pendientes y tal, y vivo en el siglo XXI, pero soy muy marxista del siglo XIX, en el sentido de que creo que la teoría de Marx y Engels realmente responde a muchas de las cuestiones actuales. Por supuesto que se ha escrito después mucho, y es necesario leerlo, pero tiene tú analizas, estudias el Capital y te da una gramática, una capacidad de análisis sin igual, bajo mi punto de vista, en cuanto a otros métodos, otras perspectivas que mucho más recientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Por supuesto que es la clase trabajadora, asalariada, la que es por cuenta propia, pero realmente son asalariados. Por supuesto que hay más sujetos, pero creo que es el único, por eso digo lo de que soy marxista clásico, creo que es el único sujeto que realmente puede vehicular hegemónicamente un movimiento contrahegemónico que aspira al socialismo, porque aquí estamos hablando, creo yo, estamos hablando de capitalismo o socialismo, estamos hablando de esta disyuntiva histórica, porque dentro del sistema capitalista, al final, la única respuesta posible, yo no creo que haya un capitalismo benigno, hay correlación de fuerzas, pero al final las únicas políticas posibles son las que al final se acaban imponiendo de algún modo, cuando tienes que jugar dentro de las leyes del propio sistema, ¿no? Al final,
puedes conseguir, puedes forcejear, puedes conseguir cosas que a nivel micro son muy importantes. Se puede hacer un programa social desde el ayuntamiento que dé viviendas o que facilite o que no le permita que no le quite la casa a ciertas personas, pero al final los agujeros que se tapan por un lado se abren por otro, porque todo el sistema, la propia lógica del sistema rema eso. Es un proceso de acumulación sin fin, donde se crea cada vez más desigualdades. Ahí están los datos de economistas que no son marxistas, como Piketty, etcétera, ¿no? Nunca antes ha habido tanta desigualdad. Entonces, al final, las claves que Marx nos ofreció en El Capital se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Hay cada vez una mayor división entre las clases dirigentes y los explotados, una mayor estratificación social incluso dentro de los explotados, pero no se me ocurre otro agente que la propia clase trabajadora, eso sí, vehiculándolo con reclamos, etcétera, progresistas, ¿no?, que afecten a otro tipo de colectivos que estén perjudicados por la lógica inmanente del sistema. Lo malo de Marx es que se ha cumplido la parte mala, pero no la buena. Quiero decir que se supone que debía haber empezado hace ya un siglo y medio una cadena de revoluciones que terminara en una revolución mundial y, bueno, creo que podemos afirmar que desafortunadamente eso no se ha producido, ¿no? Sobre la cuestión de el miedo a perder o si no se tiene miedo a perder nada. Yo estoy de acuerdo con que tampoco en 1848 no había nadie que no tuviera nada que perder. Estoy de acuerdo en que había un poco de publicidad ahí y creo que ahora lo hay más, porque creo que hay una diferencia importante entre lo que se tiene, lo que se cree tener y lo que uno aspira o se cree merecedor de tener, ¿no? Y creo que eso en nuestra sociedad no solo existe mucho, sino que es el peso fundamental de las identidades políticas. Por eso hablaba de los derechos. Las expectativas y el convencimiento de los derechos a los que uno tiene derecho, valga la redundancia. Cuando un pensionista en España vota a un partido que ha reducido las pensiones durante muchos años, o las ha congelado, ¿no?, mientras el poder adquisitivo baja, y lo hace porque teme que sucedan cosas que acaben con su certidumbre y con su orden, creo que nos está diciendo algo sobre los miedos, que no son solo los miedos materiales, sino también, creo, en nuestras sociedades ordenadas y estables, un enorme miedo a la inestabilidad y al desorden, ¿no? Y creo que eso es una diferencia sustancial, ¿no?, con épocas históricas anteriores. Y creo también que hay un grupo de personas en nuestro país y en Europa que creen estar en posiciones materiales mucho mejores de las que tienen realmente, y que ese error de percepción, es decir, creer uno que es algo parecido a la clase media cuando con dificultades llega a fin de mes y con dificultades paga una hipoteca, pero pesa más en el momento actual y desafortunadamente, por supuesto, pesa más una autopercepción errónea que una realidad material cierta, ¿no? Las encuestas, cuando el CIS le pregunta a la gente cómo tiene que posicionarse, cómo se define en una escala, ¿no?, de cuál es tu clase social, pues los resultados, no sé si habéis visto alguna vez esas encuestas, pero son fascinantes, porque según lo que los españoles perciben de sí mismos, pues básicamente viviríamos en Suecia. Y hay una amplísima mayoría de españoles que se definen a sí mismos como clase media, y cuando pones al lado esa columna con la columna de la renta per cápita en España y las diferencias de la renta per cápita, pues no cuadra de ninguna manera, ¿no? Y creo que eso indica que la autopercepción de lo que uno es y de lo que uno tiene es muy importante, es muy relevante para la construcción de la subjetividad política, es de hecho desafortunadamente más importante que la realidad material, y que eso, sumado al miedo, a la incertidumbre, pues nos coloca en una posición, o nos deja ahora mismo en una posición, digamos, menos optimista para la construcción de un cambio político. Sí, estoy de acuerdo en la importancia que tiene ahora la autopercepción, ¿no?
Y creo que eso lo podremos seguir hablando, pero la cuestión de los medios, ¿no? Que era algo que no estaba ni en los tiempos de Marx, los medios audiovisuales, que sí que había periódicos, y que tampoco estaban en tiempos de Lenin, ¿no? Ni existía YouTube, ni existía el WhatsApp. No le decía Lenin a Trotsky, ¿asaltamos el Palacio de Invierno ahora? O no hacían la reunión en un grupo de WhatsApp, ¿no? Y era distinto. Pero siempre ha habido esa cuestión, esa mistificación, ¿no? Esa propaganda ideológica de, bueno, tú no estás tan mal, estamos aquí muy bien. Pero eso tiene un límite. Sí que es cierto que se puede engañar hasta cierto punto, pero hay un límite material donde si una persona pasa hambre, evidentemente no puede creerse que es de clase media, ¿no? Hay ciertos límites. O si no tiene con qué vestir a sus hijos, o si tiene que ir al comedor social, etcétera. Entonces, eso por una parte es bueno, porque al final, digamos, nosotros tenemos razón, ¿no? Y esa razón se puede sentir, pero hay que hacer una labor pedagógica muy importante. Precisamente lo contrario de esa alienación, de pensar que eres clase media, aunque te las veas y sufras para llegar a fin de mes, pues es donde tenemos que incidir nosotros en la pedagogía, en decirle, no, mira, tú eres un trabajador, eres un asalariado y todo lo que viene después. Y es la forma que tenemos. Yo soy muy gramsciano y creo que tenemos que hacer una cultura contrahegemónica, con todo el paquete incluido. Y eso, una de las cosas, para empezar, pues es eso, decirle, oye, mira, tú eres un trabajador. Repite conmigo, eres un trabajador. Y así hasta que al final lo entienda. Le enseñamos la nómina, etcétera, vemos cuánto paga la Seguridad Social, le decimos cuánto pagan los que están con una SICAV o los que están en Bahamas, y así le ayudamos a comprender que efectivamente tiene más que ver con Mohamed, el vecino Mohamed, que con Amancio Ortega, ¿no? Por mucho que sea español. ¿Puedo? Claro. Vale, a ver, yo creo que una parte muy importante de la política es, bueno, así la entiendo yo creo, es relacionarse con los otros. Voy a empezar a formularlo otra vez. Creo que los tiempos de las vanguardias que explican cosas han pasado. Creo que es muy difícil que yo me sienta a convencer a alguien explicándole que está equivocado sobre lo que piensa de sí mismo y que en realidad tiene que hacerme caso a mí o a Marx o a un libro o a su nómina incluso, y tiene, digamos, que rechazar la forma en la que ha construido su identidad y su subjetividad política y personal, ¿no? Creo que para que ese cambio se produzca, lo que hay que hacer es buscar cuáles son digamos, los núcleos de identidad que son más susceptibles de construir alternativas políticas, ¿no? Es decir, bueno, yo voy con mi libro, pero es que es como lo creo de verdad. Por eso creo que la cuestión de los derechos y de la ciudadanía es importante, porque todas las personas en este país se consideran sujetos de derechos y tienen una Constitución en la que dice que tienen derecho a la vivienda, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho a una educación pública de calidad, tienen un conjunto de derechos que la ley máxima que regula la convivencia en este país establece y se supone que garantiza a través de sus poderes públicos. El problema es que esa ley existe, es decir, que podría existir una relación de exigencia por parte de la ciudadanía con la ley en la mano, pero esa ley no se cumple. Y yo creo que a través de la reivindicación, digamos, de los derechos, hay un espacio muy amplio para la construcción de identidades políticas de cambio en positivo, porque forma parte del imaginario político que tenemos todos, forma parte de nuestra
de quien se malvive con 600 euros y se considera clase media, de quien es clase media de verdad, de quien lo era y lo dejó de ser durante la crisis y ahora parece que está volviendo otra vez. Creo que hay un espacio muy amplio de personas que son susceptibles de reconocerse como sujetos de derechos y de exigir esos derechos. Creo que a través de eso hay una parte de cambio político, que en absoluto es la revolución mundial ni tampoco la revolución socialista, ¿no? Pero creo que es, digamos, un primer paso. Lo digo por el digamos, como apunte, no sobre el fondo, sino sobre la forma, ¿no? Yo creo que el convencimiento no es tanto pedagógico, sino político, entre otras cosas de relación de igual a igual con aquellos con los que quieres construir, ¿no? Porque hay una parte importante, yo creo, de cualquier revolución, sobre todo en el siglo XXI, que tiene que ver con el empoderamiento de las personas que van a formar parte de ese cambio, ¿no? Y no tanto, digamos, con una separación que creo que sí existía más hace 150 años, cuando, entre otras cosas, se podía dividir a la población entre quien sabía leer y escribir y quien no. Y creo que esa diferencia existe menos ahora y, en ese sentido, la capacidad de la vanguardia, digamos, para interpretar, leer y traducir la realidad, no sé si es menor, pero sí creo que puede ser percibida más negativamente que antes, ¿no? Es más difícil ahora decirle, mira, espera, es que esto no lo entiendes, te lo voy a explicar ahora que hace 150 años. Y creo que hay que hacerlo de una manera, de otra manera. Vamos a dejarlo ahí. Creo que nos vamos a alargar más de media hora. Eso es bueno. Imagínate que nos estuviéramos mirando y nos hubiéramos que decir, bueno, métete conmigo o algo, ¿no? A mí me gusta mucho, Rita, en Twitter. Tienes una foto, ¿no? El fondo ese de pantalla, ¿no? Donde pones Welcome Refugees. Y creo que eso entronca o enlaza con algo que has dicho, pero de un modo conflictivo. En el sentido de que si tú basas el movimiento de cambio, porque ya has comentado, ¿no? Que no podía ser una revolución socialista partiendo de eso, ¿no? Pero un empoderamiento de esos sectores más castigados, ¿no? Por el funcionamiento del sistema, etcétera. Si tú lo basas en la cuestión de ciudadanía, estás dejando fuera todos los que no son ciudadanos en cada uno de los estados-nación o estados que hay en el mundo. Y entonces ahí te estás dejando fuera precisamente a la gente que yo sé que tú no quieres dejar fuera. Los inmigrantes, la gente sin derechos, los refugiados, etcétera. Entonces sí que creo que la cuestión de la clase asalariada es una cuestión internacional que conecta con gente de diversos países y lugares del mundo, porque el capitalismo es totalmente internacional, y eso nos puede ayudar a vehicular una alternativa contrahegemónica que llevará tiempo, socialista y mundial. Por supuesto, yo a lo mejor he dado una impresión que no era, ¿no? Yo no voy a ir ahí ni con el libro rojo de Mao Zedong, ni a nadie hacerle repetir. Yo simplemente he dicho, eres trabajador, ¿no? No es que yo no creo tampoco en una concepción leninista de vanguardia, que revolucionarios profesionales que iluminan a las masas, porque los revolucionarios profesionales ya hemos visto a lo largo de la historia las veces que se equivocan y las veces que visten con teoría cuestiones que son pragmáticas de defensa de un Estado, etcétera. Eso Lenin lo sabía bastante. De hecho, al final de su vida, después de todos los cambios que hizo en la teoría, que muchas veces iba influida por las necesidades del momento, por la política de corto plazo del momento, cuando Lenin se retira de la vida porque ya estaba muy enfermo, con las balas que tenía, etcétera, lo que repetía una y otra vez es: tenemos que estudiar, estudiar, estudiar. Y creo que eso es humilde y es sincero. Creo que todavía tenemos mucho que estudiar y tenemos prisa, porque es normal, queremos cambiar las cosas lo antes posible, pero a lo mejor no tenemos aún la fuerza para cambiarlas. Y a lo mejor eso requiere años y años de pedagogía, de construcción de esa cultura contrahegemónica, de esa cultura socialista. Yo no digo que haya que decirle exactamente a la gente lo que tiene que pensar con comas y puntos. Simplemente comentaba algo que creo que es empírico y que es objetivo, que es, oye, tú eres un trabajador, un asalariado, te están quitando el plusvalor, y esto es el funcionamiento de la economía capitalista, cómo se genera el dinero, etcétera. Porque si una persona piensa que es una ardilla, pues tiene un problema, ¿no? Seguramente tendría que ir con algún profesional para que le ayudara a saber que no es una ardilla. Yo no estoy diciendo que le tengas que decir, oye, te tienes que vestir así, 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 y tienes que saludar de esta forma.
no, simplemente unas realidades, digamos, materiales y objetivas mínimas, ¿no? Por supuesto estoy contigo en que pasó el tiempo de vanguardias ilustradas que transforman muchas veces las razones de Estado en verdades revolucionarias e iluminadas, ¿no? Yo creo que es el conjunto del movimiento obrero el que se tiene que autoemancipar. Pero, por supuesto, hay división del trabajo que heredamos de la sociedad capitalista, hay distintas personas con distintas capacidades y cada uno que aporte al proyecto global todo lo que pueda, su granito de arena. En relación con esto que comentaba Rita antes, ¿no? Del miedo a la inestabilidad y al desorden, ¿no? que forma parte de por qué a veces las personas se comportan políticamente como no parecería que fuera lógico, ¿no? Votando a partidos que van contra sus intereses. ¿Cómo perfiláis esto? Es decir, tú le puedes decir a alguien, efectivamente, tú eres un trabajador, pero si la consecuencia de que tú eres un trabajador es que tienes que embarcarte en un movimiento conflictivo que no se sabe dónde terminará y del que solo te han contado que acabará devorando a sus hijos, etcétera. ¿Cómo imagináis la posibilidad de construir un horizonte para contar, ¿no? Para contarnos, no sé si desde fuera, también desde dentro, pero para que no haya, para vencer ese miedo que a veces procede de algo tan simple como reivindicar un derecho y a veces de algo mayor como organizarse para tomar el poder. Vale, puntualización previa antes de contestar. Por supuesto, cuando hablo de ciudadanía no me refiero a una ciudadanía de sangre, digamos. Evidentemente, creo que las personas progresistas entendemos la ciudadanía como básicamente quien vive y trabaja o quien podemos dejarlo en vive en un determinado territorio, ¿no? En ese sentido, pues cualquier persona que pase por aquí, en mi opinión, es susceptible de digamos, es un sujeto de derecho. No es nada sencillo. Yo no soy particularmente optimista sobre esta cuestión, porque de hecho creo que es la diferencia fundamental, digamos, para mí, de la posmodernidad, ¿no? La falta absoluta de capacidad de imaginar otras cosas. Tú decías antes, has utilizado la palabra socialismo y me ha gustado porque, pensando en esto, pensaba precisamente que es una palabra que no se usa casi nada, y que de hecho una parte importante de movimientos se definen como anticapitalistas, que es la asunción de la imposibilidad de imaginar, de nombrar otra cosa. Es decir, nos definimos como lo que no es el capitalismo, pero creo que desde hace ya unos cuantos años, y es para mí una profunda desgracia, somos absolutamente incapaces de pensar y de imaginar otras formas. Y creo que esto es muy grave, porque por una parte nos obliga a movernos solo sobre un terreno conocido y en ese sentido creo que limita las posibilidades revolucionarias, o sea, nos hace reformistas, por decirlo llanamente, pensar solo sobre lo que ya tenemos. Y además creo que nos obliga también a inventarnos horizontes que muchas veces no son horizontes de futuro, sino regresos a pasados míticos que nunca han sido tan fantásticos como los dibujamos, pero que, digamos, necesitamos volver a ellos para dibujar de alguna manera un horizonte mejor que el actual, ¿no? Creo que esa es una característica, creo que es la característica, de hecho, de la política revolucionaria en los tiempos que corren, y es una característica muy mala, muy negativa, porque la caída de los modelos alternativos, la caída, el derrumbe, de hecho, la caída poco elegante, nos ha dejado absolutamente faltos de cualquier tipo de expectativa y de imaginación, ¿no? Creo, por ejemplo, que la asunción de la democracia, digamos, el dejar de pensar o imaginar otras formas de democracia, otras formas de organizar democráticamente la vida colectiva, es total. Yo no me imagino, no soy capaz de imaginarme y no sé ni siquiera en qué espacio podría sentarme a pensar, oye, ¿cómo podríamos decidir las cosas de una forma más democrática que, digamos, a través del voto individual? No tengo espacios donde pensar eso, no veo los lugares en los que pensar eso y no tengo ni una idea sola.
no es porque las tenga que tener yo, que sea nada del otro mundo, pero creo que en general hay pocas ideas. Y bueno, y parece que estoy muy pesimista hoy, la verdad. Creo que no he dicho todavía una cosa ilusionante, pero es que creo que es la característica fundamental de los tiempos que corren. De hecho, la característica que hace, digamos, particularmente reformistas los tiempos que corren. Rita, yo te voy a preguntar algo. Adelante. ¿Te apetece mañana ser portada de todos los periódicos? Vamos a liarla. ¿Te apetece o no? No, creo. Me temía esa respuesta. Bueno, en el caso de que te apetezca, no mañana o cualquier otro día, yo te sugiero que pensar en otro modelo de democracia y salir en los periódicos es algo plausible y que se puede ligar. Y es simplemente pedir la democracia en la empresa, en el mundo de las empresas, que es donde no hay democracia. Imagínate que mañana decides del Ayuntamiento de Madrid, y fíjate lo que te digo, que sería reformista, pero la que se liaría. Vamos poco a poco a, tipo lo que se intentó en Suecia, el ala izquierda del Partido Socialdemócrata, vamos poco a poco a que las empresas que trabajan, que tienen su sede social en Madrid, o que hasta un número de trabajadores, en fin, pues sean los trabajadores quienes toman las decisiones en un determinado momento. Eso es democracia, pero en la empresa, que es justo donde no puede haber democracia en el mundo capitalista, en la empresa. Puede haber democracia, o paripé de democracia, o democracia formal, democracia burguesa, ¿no?, que decías tú. Pero en cuanto te sales un poquito del guión, te vienen y te intervienen los presupuestos o te hacen cosas por el estilo, ¿no? Entonces, al final, es un enfrentamiento. Yo es que soy old fashion, entonces vuelvo. Capital y trabajo, Marx, tal. Pensar la democracia es excelente, eso sí que te lo reconozco que me encanta, lo que estáis haciendo de la democracia participativa, los intentos que estáis haciendo de democracia participativa, ¿no? Tanto tiempo después, ¿no?, respecto a cuando empezó en Porto Alegre, en Brasil. Pero todo eso también es limitado. Eso es limitado porque no es el grueso del presupuesto, etcétera, ¿no? Tiene un alcance limitado, aunque por supuesto es un empoderamiento de la ciudadanía. Pero si de verdad queremos pensar en otro tipo de democracia, es una democracia que es socialista, es una democracia en la economía. Porque lo que tenemos ahora es una democracia formal y en la empresa, en el mundo de la empresa, una dictadura. Que sí, que está mejor que cuando tenías al señor feudal de turno, ¿no?, que tenías que hacer lo que él quería, ¿no? Aquí tú puedes mandar a paseo, ¿no? Decía en el libro, puedes mandar a paseo a tu jefe, pero enseguida te tiene que contratar otro miembro de su clase o te mueres de hambre. Entonces, democracia en la economía. Estoy muy de acuerdo contigo, Rita, en algo que has dicho, que me encanta que lo hayas dicho, la cuestión de que es cierto, nos decimos sobre todo anticapitalistas, en lugar de socialistas, porque no hay referente, o porque el referente está manchado en el imaginario colectivo, ¿no? Socialismo, bueno, ya no te digo comunismo, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, tanques norcoreanos, Stalin, imágenes de campos de concentración, que evidentemente todo eso tiene un punto de verdad, pero eso es todo lo que llega, no llega a nada positivo, ¿no? Sintonizas con Radio Libertad y todo lo que te lleva del comunismo al socialismo es catástrofe. Pero claro, no nos podemos conformar, creo yo, con decirnos anticapitalistas, porque anticapitalistas hay muchos. Los ludistas eran anticapitalistas. Y como decía Marx, otra vez con el viejo Marx, es que, Belén, yo no sé cómo me habéis invitado a hablar en el 2017. ¿Cuántas veces he dicho a Marx ya lo que llevamos de charla? En fin. Que es una vergüenza, no lo quería decir. Tengo que ser yo quien lo diga. En fin, ¿qué ocurre? Vuelvo. Un momentito, pues, perdona, sí. es que vale, pero tienes que contestar a lo que se ha preguntado, porque está bien que saques a Marx, pero Marx contestaba a lo que se le preguntaba. ¿Me puedes recordar la pregunta? La pregunta era si
¿Cómo le dices tú al trabajador que le dice, por situarlo en tu contexto, democracia en la empresa mañana, pero tú les propones a unos trabajadores que hagan eso, lo más normal es que les echen? ¿Cómo les curas ese miedo? ¿Qué alternativa les ofreces para cuando les echen y no tengan ropa para su casa? Cuando tengan miedo de que otros también hagan lo mismo y entonces la empresa se vaya a China y haya más paro, etcétera. Sí, no, Belén, yo eso solo lo he dicho si Rita quería salir mañana en los periódicos. Solo era por eso. O sea, desde una instancia de poder local o regional, hacer algo así, intentando que la ley te ampare. O sea, no que se le diga a la gente, no, venga, vamos a tomar las empresas y a decidir las cosas, porque eso tiene un alcance muy limitado. Entonces, lo que sí que en el imaginario colectivo sí que hay que decirles que el socialismo, consecuentemente, tiene que ser un sistema donde los ciudadanos, esta vez sí, sin división de clases, trabajadores todos, sean los que gestionen el modelo económico que viva, la sociedad donde viva. No solo de una forma, a veces hay que delegar, evidentemente, por la complejidad de las operaciones, etcétera, pero allí donde se pueda, que ellos sean los que elijan a los directores de las empresas, etcétera, ¿no? Ese sería el futuro plausible. Y todo una democracia total, en la judicatura, en todo. Profundizar ese tipo de democracia. Lo que pasa es que eso es totalmente contrario al sistema como está actualmente. No, por eso que digo que la pregunta iba hacia el paso intermedio. ¿Cómo proponer ese horizonte? O sea, porque las personas dicen, bien, pero entre este horizonte y mi vida hay un trayecto y ese es un trayecto que va a pasar por, seguramente me va a generar desorden, miedo, caos. ¿Cómo proponer ese paso? O sea, una opción es decir, vale, adelante, pues demos la vida por esto, pero no sé cuál es o sea, ¿cómo lo propondrías tú, sabes? Acumular fuerzas y ser muy conscientes y realistas del peso que tenemos y lo que podemos exigir o luchar. No meternos en ninguna lucha donde sepamos que vamos a perder, en plan aventureros románticos. Precisamente por respeto a esas personas, a esas familias, etcétera, ¿no? Precisamente porque tienen mucho que perder. Claro, pero precisamente porque tienen mucho que perder, no pueden esperar toda la vida, porque entonces, como revolucionarios, habremos sido poco útiles. Si lo que les decimos es, vamos a esperar a que todo esté, ¿no? A que lo tengamos todo preparado y cuando ya lo tengamos listo, entonces vamos para adelante. Nosotros tenemos la responsabilidad, los militantes entiendo, de ser capaces de hacer cambios a mejor en la vida de la gente, ¿no? Para eso, vamos, esta definición no tiene por qué ser para todo el mundo, para mí es así. Y por lo tanto, tenemos que trabajar en ese corto y largo del que hablábamos antes, en el que mientras se construyen las condiciones y el imaginario para algo mucho más grande y mucho mejor que va a llegar en algún momento o que vamos a ser capaces de traer en algún momento, más bien, hacemos algo, ¿no? Porque mientras tanto la gente sufre. Y yo entiendo y comparto, no le pongo un pero, al análisis de clase. Le pongo un pero en la operatividad actual de la correlación de fuerzas. Cuando los sujetos son el capital y el trabajo, las reformas laborales no se cumplen en las empresas españolas. La correlación de fuerzas en el mundo de la empresa es peor que la que dictan las peores reformas laborales que han aprobado tanto los gobiernos del PSOE como los del Partido Popular. Ojalá se pagaran las indemnizaciones que establece la ley, ojalá se cumplieran los plazos y las condiciones que establece la peor reforma laboral que hemos sufrido, ¿no? Y no se cumplen ni siquiera esa peor reforma laboral porque la capacidad actual de reivindicación y de garantía de derechos de los trabajadores en tanto que trabajadores es muy pequeña. Creo que tiene que ver con condiciones particulares del Estado español, fundamentalmente, y esto sí que lo decía Marx hace un montón de años, con un paro estructural que es el miedo principal que, no sé, destroza las posibilidades políticas de cambio. Es el miedo fundamental y la paralización fundamental de los cambios dentro del mundo de la empresa, de los cambios y de las reivindicaciones de los trabajadores frente a las empresas. Y por eso digo que, asumiendo el análisis,
porque creo que no le pongo ningún pero, la táctica no debe ir por ese lado, porque por ese lado creo que es el lado en el que peor estamos en este momento, en el que menos capacidad de reivindicación y de reclamación de derechos hay en este momento. Y por lo tanto creo que hay que, digamos, jugar con el largo plazo al que queremos llegar y con el corto plazo en el que tenemos que utilizar las herramientas y los instrumentos que nos sean más útiles para hacer cosas ya, porque si no, pues si no, creo que no vamos a ser útiles para aquello que queremos hacer, ¿no? Si no somos capaces de ir ofreciendo certezas y acciones que los que están a nuestro alrededor vean, sientan en sus vidas y, por lo tanto, nos den la confianza para poder ir dando también los pasos ulteriores, porque si no pedimos una confianza que está basada en solo, digamos, en la fuerza de los argumentos, que es mucha, pero que para enfrentarse a la tarea de llenar la nevera, pues no nos sirve, ¿no? No nos sirve a nosotros ni a la gente para la que queremos trabajar. Yo creo que es muy interesante lo que estamos hablando aquí, no lo que estoy hablando yo, pero las preguntas de Belén y lo que... No, en serio. Por supuesto que tenemos que jugar tácticamente con el corto, medio y largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer? A corto plazo se puede decir, vamos a luchar, por ejemplo, por la reducción a las 35 horas laborales. Pero vamos a ser sinceros que la verdad siempre es revolucionaria. Vamos a decir, no creo que lo consigamos, pero si podemos, lo vamos a hacer. Pero no va a quedar por nosotros, en el sentido de, ¿tú de verdad quieres que se reduzca la jornada laboral? El horizonte de largo plazo es el socialismo, donde la tecnología sirva de verdad para redistribuir el trabajo y que se bajen los tiempos de trabajo de las personas y puedan tener una vida más humana. Ahora, ¿eso significa que vamos a esperar a que traigamos el socialismo o que el socialismo llegue de los cielos? No. Vamos a luchar por esas reformas, pero diciendo los dos puntos. No el objetivo es las 35 horas y eso va a ser la panacea, porque te van a decir, se van a reír y van a decir precisamente lo que has dicho tú. Pues yo trabajo 48. ¿Qué me quieres bajar a 35 si no se cumplen las 40? Entonces, corto plazo, pero anunciando nosotros, dudamos que esto sea posible incluso de conseguir. Vamos a luchar, nuestros concejales, nuestros diputados van a luchar porque eso se apruebe. Pero pensamos que actualmente, como está el sistema capitalista, y ahí es donde se hace un poco de pedagogía. Esto va a ser imposible porque nos van a cortar las alas de aquí, de aquí, de aquí. Si queremos conseguir esto, tenemos que ir hacia un camino más profundo, aunque sea de largo alcance. Y entonces eso no te imposibilita a luchar por pequeñas reformas que mejoren la vida de los trabajadores a corto plazo, te permite hacer pedagogía, te permite no ser una persona, un político falso en el sentido de que estás vendiendo, que eso también me ha interesado mucho antes, lo que has dicho, Rita, es que al final lo que estamos vendiendo que es que hubo un pasado idílico, que no se sabe exactamente si era tan bueno o no era tan bueno. O sea, lo más ilusionante que podemos decir con el grado de tecnología que tenemos en el siglo XXI es ¿vamos a volver a vivir como nuestros padres? Yo creo que nos merecemos más. Entonces creo que tenemos que conjugar eso, una propuesta pedagógica y de acción política corto, medio y largo plazo. Y cuando estemos anunciando lo que queremos en corto plazo, decir lo que queremos en medio y en largo, sin engañar a la gente. Y eso creo que poco a poco nos va a dar una credibilidad política y una credibilidad a los planteamientos socialistas superior de la que ahora tienen, que es nula, ¿no? Pero yo no es que cuando en España se pronuncia la palabra socialismo, la gente piensa en el Partido Socialista. De hecho, si no me equivoco, hay un 25% de los españoles también en la encuesta del CIS que se define como socialista. Claro, no como entendemos aquí socialismo, sino como personas que sienten que su referencia es el Partido Socialista. Es que tenemos un problema hasta de nombres, un problema real. Tenemos un problema real de nombres porque creo que si en general con una persona cualquiera, ¿no? Utilizamos la palabra socialismo tal y como la estamos dando por sentada aquí, que creo que compartimos, es que no nos entiende, en primer lugar, y en segundo lugar, el miedo es una herramienta extremadamente poderosa, extremadamente real hoy. La mayor parte de los desahucios, el 85% de los desahucios, se producen sin que nos enteremos. Porque a una persona o a una familia le llega una carta y dice, tienes que ir de tu casa dentro de 3 semanas, coge la carta y se va.
Y nos enteramos cuando hay un fantástico movimiento, ese sí, de profundo empoderamiento, que pone el cuerpo para impedirlos, pero son una minoría, porque el miedo atenaza a las personas y creo que es un elemento que tenemos que tener en cuenta, y que precisamente al tenerlo en cuenta nos pone todavía como más responsabilidad en la necesidad de darles certezas y acciones concretas a la gente, porque con un ejército, digamos, de personas que tienen miedo a todo, a perder la casa, a perder el trabajo, a perder esas expectativas de vida que no nos parecen suficientes, pero que desean muchísimas personas, ni siquiera en comparación con sus padres, sino solo en 2012, Dios mío, ojalá pueda volver a 2009, cuando yo tenía una casa, tenía un trabajo, tenía una pensión y la vida estaba ordenada y era tranquila y yo tenía, se cumplían, digamos, mis expectativas más normales de vida, ¿no? Yo creo que ese es el estado anímico de una parte importante de la sociedad española. Quizás ahora un poco menos porque no sé medir cuánto, pero creo que de alguna forma todo el discurso de la recuperación económica cala en una parte de la gente, ¿no? Pero creo que ese estado anímico de miedo, que es la consecuencia de las doctrinas del shock y de los planes de ajuste de los años de la crisis, tiene consecuencias también hoy, y por eso hay que tener cuidado al conjugar los largos y los medios, porque si no podemos parecer como extraterrestres, ¿sabes? Que decimos cosas que la gente ni siquiera es capaz de imaginar, porque las palabras que utilizamos significan otras cosas para ellos, ¿no? No hay menos conversación entre dos personas que cuando una palabra significa cosas completamente distintas para uno y para otro, ¿no? Y sigo siendo la pesimista de esta mesa, claramente. Por supuesto que los significantes se modelan los significados a partir de los medios de comunicación y las industrias culturales que controlan ellos. Yo no sé si me estoy adelantando aquí un poco, Belén, pero yo una de las cuestiones que defiendo en mi segundo libro es que no va a haber ninguna revolución sin una industria cultural contrahegemónica. Porque la industria cultural es lo que mueve el mundo. Ahora mismo, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en esta mesa, y creo que con los miembros que estáis aquí del público, que sería imposible concebir una revolución que mereciese tal nombre sin la juventud. ¿Estamos de acuerdo en eso? Militantemente de acuerdo. Pues Instagram, que es la red social que más jóvenes siguen, y Twitter, todas las 10 personas más seguidas son multimillonarios. Multimillonarios. Y más de la mitad estrellas de la música pop. ¿Esto qué tiene que ver con Lenin? ¿Qué tiene que ver con Marx? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que la gente admira eso. Que hay todo un relato de mistificación de que el problema que tenemos en el capitalismo es que la gente no es tan buena como Amancio Ortega, que dona dinero a la seguridad social, o quiere donar, porque luego hay gente muy mala de Podemos y tal que no lo quiere. Entonces, no podemos ganar esa batalla. Tú misma lo has dicho, el 85% de los desahucios no nos enteramos, seguramente que hasta más. Dependemos de ellos. Si nosotros no hacemos un esfuerzo por todas las energías que tenemos divididas, de canales alternativos, etcétera, de construir otra contrahegemonía, una contrahegemonía socialista, pero que aspire a ser hegemónica, no una cultura alternativa pequeña que sigan los militantes de siempre, el 3% de siempre, el 5% de siempre, que vota en todos los sitios a la izquierda en el mundo. Así no llegamos a ningún sitio. Tenemos que hacer una industria cultural alternativa que cambie el paradigma, que cambie incluso los valores, que enseñe también, muestre que hay corto plazo, que por supuesto vamos a batallar por el corto plazo, vamos a batallar porque no echen a la gente de sus casas, pero no sabemos si es posible, y lo vamos a decir, no sabemos si nos van a dejar porque estamos jugando dentro del sistema, estamos jugando con sus leyes. Fíjate tú que decías, socialismo es una palabra que efectivamente estoy totalmente de acuerdo, ellos no saben ni más, ni, vamos, una minoría, ¿no? Lo relacionan con el Partido Socialista, ¿no? Una cosa básica, trabajadores, los peperos son más de derechas, conservadores, tal. Pero es que también han cambiado la concepción de democracia y, en cambio, no renunciamos a decir que defendemos una democracia. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por medio de nuestros actos y nuestra pedagogía, es llenar ese significante que ahora mismo está alienado de lo que sería su propio significado y volverlo a unir con el ejemplo.
Bueno, sí. O sea, es que he mirado y ya vamos... o sea, no. No, contesto. Bueno, si quieres, solo quería yo preguntarte qué núcleos ves ahora de esa cultura que no sea la del 3% de los vídeos contrahegemónicos, que no... ¿Ves o veis los dos algunos núcleos de una cultura revolucionaria con minúsculas que se puede ir abriendo paso y de ahí convertirse en otra cosa, o no veis ninguno? Pues, a ver, creo que lo que se conocía como cultura revolucionaria, digamos, con sus distintas declinaciones, ¿no? Anarquista, socialista, comunista, tenía la cualidad de ser, digamos, voluntariamente ideológica, ¿no? La cultura revolucionaria, las casas del pueblo, los espacios de cultura obreros tenían un objetivo, digamos, directamente político y profundamente ideológico, ¿no? Y en la medida en la que vivimos en la era del desprestigio de la ideología, creo que no hay un equivalente, precisamente porque, como creo que comprobamos todos los que hacemos política, en nuestra era hay que contar las cosas sin que parezcan políticas para que lleguen, que es exactamente lo contrario de lo que sucedía en una casa del pueblo o en un periódico obrero en 1870, ¿no? Donde ponía periódico obrero, el periódico del Partido Socialista X, y, digamos, este es el periódico de los obreros en el que se expresa la ideología de los obreros, ¿no? Eso no existe ahora, porque las palabras, las grandes palabras, entre otras la palabra ideología, o la palabra política, están profundamente desprestigiadas. A mí me pasa muchas veces en el ayuntamiento que el Partido Popular y los de Ciudadanos, cuando quieren meterse con algo, dicen: es que eso que estáis diciendo está muy politizado. Bueno, esto es el pleno del ayuntamiento, ¿no? Por supuesto. Y sin embargo, hay mucha gente que efectivamente entiende que lo político o lo politizado, de hecho la mayoría de la sociedad, es algo negativo. Y precisamente las formas de cambiar esos valores y esa, digamos, esa cultura, tratamos de hacerlo un poco como de tapadillo. O sea, como no diciéndolo explícitamente, no decimos queremos una cultura nueva o queremos una, digamos, una forma ideológica nueva de entender la cultura. No lo decimos porque es profundamente, digamos, llega poco, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que tenemos que tratar de hacer ahora, teniendo esta premisa, digamos, del desprestigio de la ideología, es tratar de llegar desde otros lugares. Tratar de, no solo en cuanto a las formas, es decir, utilizando, por supuesto, todos los medios a nuestro alcance. Yo creo que no hay que renunciar a ningún espacio, aunque YouTube y Twitter y Instagram estén llenos de contenidos horribles. Creo que no hay razón alguna para renunciar a ninguna forma de llegar a mucha gente, y que, de hecho, en el siglo XXI tenemos más sencillo llegar de forma masiva a la ciudadanía, ¿no? Otra cosa es cómo lo consigamos, pero digamos que la estructura está. Creo que hay que utilizarla, y creo que hay que utilizarla, como en todo lo que tiene que ver con la política, en mi opinión, con una cosa que no es que me haya inventado yo, sino que creo que viene de Gramsci y creo que recupera también la CLAU, y ya llegamos a este momento en el que en un lado está Marx y en otro está la CLAU, en esta mesa, que es apoyándose una parte en el sentido común de la época y, digamos, poniendo un pie dentro y un pie fuera. Así lo nombrábamos siempre en la facultad cuando pensábamos en cómo organizar cosas en la facultad, ¿no? Cómo convencer en mi colectivo y después en Juntos y Futuro y también en el 15M. ¿Cómo se convence a la gente? Pues si estás del todo fuera del sentido común, eres un marciano y nadie te entiende. Si estás del todo dentro, no sirves para cambiar las cosas. Así que, ¿cuál es el equilibrio en el que tienes que moverte permanentemente? Pues un pie dentro o un pie sobre esos núcleos de sentido común que pueden ser positivos para el cambio político, y un pie fuera, digamos, tratando de arrastrar el sentido común de época hacia allá. Yo creo que esa es la tarea hegemónica hoy, creo que lo ha sido siempre, pero creo que es también hoy. Cortita ya para dar vale. paso al coloquio. Yo, pese a que soy del partido de Marx, estoy de acuerdo con eso, de que hay que luchar por la hegemonía con un pie dentro y otro fuera, porque si no, efectivamente, pareces un extraterrestre. Ahora, ¿qué ocurre cuando el sentido común lo forman los medios de comunicación controlados por la clase rival?
que cada vez el sentido común se va desplazando más hacia la derecha y tú te arrinconas y te las ves y te las deseas para poder decir algo que no vayas a parecer un extraterrestre, porque además si hubiera duda de que parecieras extraterrestre, al día siguiente vas a salir en todos los medios diciendo «mira, es extraterrestre». Y ese es el problema, volvemos otra vez. No tenemos nuestra propia industria cultural, nuestros propios medios. ¿Hay algo así, hay algo parecido, Belén? No. Hay conatos, hay experiencias muy positivas, pero estamos muy separados, muy fragmentados. Faltaría unir todos esos esfuerzos y hacer algo que tuviera un mínimo común múltiplo. Venga, ¿en qué estamos de acuerdo? Pues vamos hacia adelante, pero unidos, que tengamos más fuerza, que podamos reunir más dinero, que podamos hacer cuestiones que ahora mismo ni se plantean, ¿no? Del tipo incluso hacer canciones populares, cultura popular, con otros valores que lleguen a la gente y explicar esas cosas que no van a explicar nunca desde sus medios de comunicación ni desde sus industrias. Porque, por supuesto, cuando tú digas socialismo, digas queremos que los niños en la escuela, madre mía, mis hijos, quieres comerles la cabeza, quieres hacerlos comunistas, chavistas, castristas y todo lo que acabenistas. Ahí no hay solución. Pues cumplimos con lo prometido y damos la palabra. Aquí hay una, pero ahí hay otra. Hay muchas palabras. Empezamos por ahí y vamos hacia atrás. Hola, buenas noches. Gracias por la charla a los dos, gracias por los enfoques. Como soy muy tonto, os aviso, voy a decir un poco de tonterías, pero querría hacer una intervención un poco grosera por el tiempo y el respeto. Una intervención muy grosera por el tiempo y el respeto a que los demás puedan intervenir, así que disculpadme. Muy rápido. Habéis dicho, o se ha dicho en la mesa y ha habido consenso en que no se puede imaginar el mundo posible. Y lo único que quería decir es, no estoy de acuerdo. Por razones que no vienen al caso, en una clase de bioética una profesora nos enseñó dos datos. Uno es dónde se usa más la sanidad pública, barrios pobres, tal, donde muere más gente de pobreza, y otro es dónde hay más suicidios, en Sarriá. Y como el organizador de esta conferencia es existencialista, quería dejarlo ahí. Segunda cuestión. Dice Richard Rorty que hay que renunciar a cualquier vocabulario final, porque la pregunta que nos estamos haciendo es, al final de su libro Contingencia, Ironía y Solidaridad, es ¿estás sufriendo? Y no ha salido en la mesa. Habéis hablado de las personas que se sienten, están y se imaginan de otro modo. Yo diría, a lo mejor es que la gente quiere narrarse a sí mismo. Lo dejo como apunte. Y segundo, cualquier persona quiere narrarse a sí misma. Y segunda cuestión, muy rápida. A lo mejor no se trata de si crear una industria cultural o no solamente, sin impugnar nada. A lo mejor es que no estamos haciendo la pregunta ¿estás sufriendo? Y nos cuesta pasar, como diría Aristóteles, de la esfera de pensar a la esfera de actuar. Ya está. ¿Contestáis a varias juntas? O... Sí. Pues yo un apunte y una pregunta sobre conceptos, los conceptos que se han utilizado pues, a lo largo de la charla. Cuando John dice que no todos somos ciudadanos, pero todos somos asalariados, pues ahí la pregunta sería, la pregunta de siempre, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres que se encargan de los cuidados y que muchas veces no perciben un salario por ello, o que cuidan a sus hijos? Porque las mujeres tenemos que elegir si trabajar o si quedarnos en casa, porque como no tenemos guarderías, la educación pública está como está y no es nada nuevo. Entonces eso, asalariados, ¿sí? ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Y cuando dices trabajadores, pues igual, porque hay mucha gente que no está trabajando y cuando dice, tienes que repetir conmigo, soy un trabajador, pero luego resulta que muchos jóvenes si trabajan 1, 2 meses, 3 meses al año, ya es mucho. Y otro concepto, el Parlamento como espacio democrático y la soberanía popular, cuando sabemos que las decisiones ya no se toman en el Parlamento. Y de hecho yo lo que me pregunto es ¿por qué seguimos votando? ¿Por qué seguimos votando si las decisiones las acaban tomando Monsanto, Bayer, Coca-Cola y
¿sí? Pues todas las multinacionales que las están tomando en espacios como son la Unión Europea, pero sobre todo las están tomando a costa de los africanos, por poner un ejemplo, que se están quedando sin tierra porque resulta que nosotros necesitamos más y más. Y luego, hablando de conceptos, tal vez asalariados no somos todos, trabajadores no somos todas, pero consumidores sí que somos todos. Porque todo el mundo está consumiendo, nadie ha dejado de consumir, y a mí lo que más me llama la atención del tiempo que llevo aquí en Barcelona, la cola de gente en la tienda de Apple. Yo creo que eso lo dice todo del sistema en el que estamos viviendo. Es decir, ahí está gente comprando un móvil que vale, pues como mínimo 2 veces el salario que se ganan en un mes o 2 meses, pues dependiendo del... Y en la tienda de Apple, pues no está solo gente de Sarriá, ¿sí? Eso, pues si queremos decirlo de una forma gráfica. Y ya, pues para terminar, el tema de los refugiados, que bienvenidos, que hay que abrir las fronteras, pero básicamente lo que estamos haciendo es transformar en consumidores personas que no lo son o que no lo eran hasta que llegamos hasta África, hasta Siria, hasta Palestina, y como es mucho más difícil montar una tienda Apple en África, entonces los traemos a Europa para luego venderle la necesidad de un móvil y que irán a comprarlo en Plaza Cataluña. Sí, allí hay otra, si os parece una más, contestáis y luego hacemos otra ronda. Bueno, gracias por la charla que habéis tenido y por este ciclo de 10 días. A ver, intentaré ser muy breve. Por una casualidad cósmica, 100 años después, nos encontramos ante lo que algunos incluso se han atrevido a llamar revolución, ¿no? En los días, meses pasados. Es interesante porque ha permitido muy rápidamente descubrir las 3.000 o 4.000 diferencias entre un proceso y el otro, ¿no? Entre los cuales pues que no hubiera un palacio de invierno y que no hubiera tampoco un Lenin. La pregunta va sobre Lenin. De alguna manera es imaginable en esta, ¿no?, revolución que hipotéticamente se podría dar, que fuera una necesidad, una posibilidad que hubiera realmente un Lenin con Twitter, un liderazgo personal realmente fuerte que arrastrara más allá de los estados-nación por especular. Ya está, solo está. ¿Había otra ahí? Sí, de acuerdo. Bueno, a mí me parece que hay que aprovechar la oportunidad de que estáis aquí juntos para haceros preguntas, aunque sean muy difíciles e incluso incontestables. Primera pregunta. ¿Por qué la izquierda no se pone de acuerdo? Esa es una pregunta que a la ciudadanía nos preocupa muchísimo. A ver si de una puta vez os ponéis de acuerdo. Primera pregunta. Y es urgentísimo, es urgentísimo. Segunda pregunta. ¿Por qué la Máximo 3. No, 2, solo 2. Pero esta es mejor aún. ¿Por qué la política cultural de la izquierda es una puta mierda? Y en cambio la política cultural de la derecha suele ser muchísimo mejor. A ver si dejamos de tomar el nombre de lo popular en vano. Gracias. Vale. Ya para la siguiente ronda, empiezas. A ver. Voy a empezar por el principio. Bueno, generalmente se empieza por el final. Pues comentabas que la gente tiene derecho, ¿no?, a nombrarse a sí misma. El problema es cuando se nombran a sí mismos con el lenguaje de otros. Ya sé que posiblemente ahí podríamos debatir mucho, ¿vale? Pero simplemente esbozo eso, ¿no? Ese es el problema, y con los imaginarios de otros. Y bueno, aunque ahí enlazo con la compañera, aunque no tengas casi para llegar a fin de mes, no vas a ser nadie si no tienes el último iPhone, y entonces luego tú decides libremente que te quieres gastar todos tus ahorros en un iPhone, ¿no?
Ahí un poco también para contestarte a ti, recuerdo una alumna que tenía el año pasado que era de clase trabajadora, también te contesto, clase trabajadora. ¿Quiénes son? Los que no tienen los medios de producción. Traducción al mundo de hoy. No puedes ser un emprendedor, nunca, aunque lo intentes. Por tanto, vas a ser materia prima de los emprendedores que sí puedan serlo. O sea, no puedes contratar a trabajadores, etcétera. Si eres mujer o eres hombre y eres ama de casa o amo de casa, aunque generalmente son las mujeres, desgraciadamente eres parte de la clase que está sufriendo. Si eres parado, eres parte de la clase que está sufriendo, porque necesitas que venga un empresario y te contrate y te explote. Porque solo hay una cosa peor que no te explote un empresario. O sea, solo hay una cosa peor que te explote, que no te explote. Porque entonces estás en el paro y no te puedes comprar un iPhone. Después, ¿por qué seguimos votando? Somos consumidores. La publicidad y el consumo son parte intrínseca del capitalismo. Cada vez las empresas gastan más en publicidad como medio de situarse ante la competencia. Con todo, además, el desgaste ecológico que eso significa. Entonces, está unido. La cuestión, las esferas de la producción y el consumo están unidas. Esto es algo en lo que Marx señala, ¿no? Y los marxistas en general señalan que no es el consumo, por una parte, el consumo se genera en la producción. Y luego, por otra parte, Lenin con Twitter. No me gustaría. Porque si al final todo se basa en una persona carismática que nos va a llevar como un profeta al cielo, al final caeremos. Y cuando el profeta se vaya, nos quedaremos solos en la oscuridad y llenos de frío. Y la cuenta de Twitter ya no funcionará y será como Chávez, que se quedó ahí el último Twitter, el hombre murió y quedó ahí. Y entonces ahora está Maduro, que ya no es tan profeta. Es que esto parece una tontería, pero es muy serio. Si lo que esperamos es que alguien sintetice los deseos de la masa y los sepa vertir de un modo que la propia masa no podría jamás. Por supuesto que hay personas que tienen ciertas capacidades, etcétera, y que en unos momentos pueden marcar ciertas diferencias, pero esto es una acumulación de fuerzas históricas. El materialismo histórico, soy old fashion, ya lo he dicho, te dice esto. O sea, no es cuestión, tú pones el granito de arena, pero tú, por mucho que seas Lenin, Pablo Iglesias o quien seas, eres un granito de arena. Que sí, que en determinado momento puedes estar con los focos, en los focos de la misma industria cultural. Recordemos de dónde salió Pablo Iglesias. Sí, solo digo esto, es que es una provocación. Pablo Iglesias creo que tiene 2 millones, puede ser, Rita, 2 millones de seguidores en Twitter, ¿vale? Justin Bieber creo que tiene 100 millones. Yeah. No, decía y Alejandro Sanz. Que quedaban 2 preguntas y luego Rita, por eso para... Vale, y luego vale. hay 2 peticiones sí, más. Sí. Pues ya está, dejo... solo una cosita. ¿Por qué la izquierda no se pone de acuerdo? Necesitamos un mínimo común múltiplo. Y a partir de ahí, humildad. Y decir, ¿en qué estamos de acuerdo en esto? Pues vamos a unar fuerzas. Vale. Son muchas, voy a intentar contestarlas a todas. Estoy muy de acuerdo, de hecho creo que lo he expresado al principio, con la necesidad de respetar la forma en la que cada uno se autodefine y de hecho no imponerle los nombres a nadie, por más que sean nombres, digamos, empíricamente erróneos. Y estoy muy de acuerdo también con otra cosa que decías, que tiene que ver con la introducción del sufrimiento como sufrimiento y de la emoción como una variable fundamental en la política, paralela, pero diría más importante que la razón y el argumento. Tú misma lo decías y yo creo que es una de las, digamos, de los peros que se pueden poner al concepto clase trabajadora hoy o al concepto, al uso, digamos, sobre todo de la palabra asalariados,
porque por su, en fin, lo que significa exactamente son aquellos que perciben un salario, y es evidente que tanto quienes quedan fuera del mercado laboral porque están en paro como las mujeres quedan fuera de esa definición, ¿no? Por eso yo decía que hay otras que son compatibles y que son, creo, más amplias, como es definirse a uno mismo como ciudadano y como ciudadana. ¿Por qué la gente sigue votando? Porque una vez que, creo, uno se considera a sí mismo sujeto de un derecho democrático, no hay marcha atrás. Creo que es muy difícil que quien ha votado durante mucho tiempo renuncie a ese derecho. Creo que en las sociedades actuales es una parte esencial de la subjetividad política, y creo que es tan fuerte que es resistente ante la realidad de que efectivamente en los parlamentos nacionales se legisla más bien poco. Me parece que es el 70% de las leyes que hace el Congreso español son transposiciones de directivas europeas. Es decir, que el margen ya del Congreso es pequeño. Luego, que además el Congreso le haga algo de caso al Gobierno es otra segunda cuestión, ¿no? Pero creo que no tiene marcha atrás. Creo que forma parte de la subjetividad política actual y que es de hecho, es una de sus características principales, y creo que la gente va a seguir haciéndola durante mucho tiempo, aunque digamos, las consecuencias prácticas de esa acción sean, no sé si cada vez menores, pero por lo menos bastante reducidas. Lenin y Twitter, pues yo creo que sí, que por supuesto, claro. Creo que los liderazgos tienen la tarea. Soy de Podemos, para empezar. Quiero decir, no hace falta que explique mucho cuál es la relación de mi organización política con los liderazgos, que tiene una razón de ser bastante clara, en mi opinión, o en nuestra opinión. Es que los liderazgos tienen a veces la capacidad de encarnar ideas, valores y sufrimientos colectivos. ¿Lo son todo? No. Es difícil, creo yo, y se me ocurren muy pocos ejemplos históricos, tirando a ninguno, solo el 15M, ejemplos de grandes movilizaciones políticas sin una figura o varias figuras que encarnen ese cambio político, pues a mí se me ocurren muy pocas. Ya digo, ahora mismo solo el 15M. Así que creo que los liderazgos son necesarios, no son lo único necesario, pero son parte de los procesos de transformación y tienen sus riesgos, como es evidente, pero creo que las potencialidades son mayores. Teniendo en cuenta además que los liderazgos pueden ser, digamos, muy distintos y que a veces imaginamos, digamos, la figura del líder como si el líder solo pudiera ser, digamos, una especie de líder, ¿no? Pues un hombre muy autoritario y muy, no sé, como un revolucionario, un tío serio, un tío duro, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor hay posibilidad ahora de pensar liderazgos que tengan esa capacidad de encarnar valores, sentimientos y aspiraciones y que no sean exactamente ese referente que quizás se ha quedado un poco antiguo, ¿no? un poco moderno. ¿Por qué la izquierda no se pone de acuerdo? Pues no tengo respuesta a esta pregunta. Gobierno en una ciudad en la que creo que hay como 5 grupos dentro del equipo de gobierno, con todas las gestiones que eso implica para caminar todos los días. Gestiones que ahora me tocan a mí, que soy la portavoz, así que estoy muy de acuerdo con tu necesidad. Yo también hago esa pregunta y yo también tengo este deseo. Creo que tiene que ver con una historia, digamos, un pasado en el que las diferencias teóricas han primado demasiado sobre las acciones prácticas y por razones desconocidas, en las decisiones más concretas nos encontramos a veces también hoy hablando de cuál es la interpretación que cada uno tiene sobre pues, o la crisis financiera que se acerca en la burbuja inmobiliaria china o el pasado de la Revolución Cubana, ¿no? Cuando a lo mejor, pues para ver qué propuesta de ley contra la violencia machista hacemos en el Parlamento, pues quizás no sea demasiado importante ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero creo que es algo con lo que tenemos que contar. Ya te digo que yo, de forma muy personal, y por tanto comparto mucho la pregunta y la necesidad. Y creo que no me dejo nada. Sí. O sea, es que tu pregunta ha sido ¿por qué la cultura de derechas está bien y la cultura de la izquierda es una puta mierda, si no me equivoco? Ha sido la formulación. Es decir, que no sé... Lo entiendo, si te entiendo bien, bueno, por lo menos tal y como yo lo veo, la izquierda tiende a utilizar esa palabra
siendo esa palabra más bien representativa de lo que hace la cultura, que no sé si definiría como derechas, pero sí la cultura mainstream. O sea, es más popular Justin Bieber que, no sé, Boicot, ¿no? O cualquier grupo, digamos, de izquierdas. Estoy de acuerdo con no utilizar la palabra en vano. Lo que creo es que no es tan sencillo, porque quien hace cultura a favor de la corriente, quien está, digamos, quien sigue el curso de la corriente, pues es evidente que tiene toda la legitimidad y digamos, el camino hecho, ¿no? Quien tiene que colocarse enfrente y explicar por qué está enfrente tiene un problema como de partida, o sea, tiene que explicar su diferencia. Y por eso decía antes, cuando hablábamos en una de las preguntas, que quizás nosotros no debamos ser explícitamente contrarios o explícitamente resistentes, porque entonces tenemos que empezar desde un punto tan atrás que cuando llegamos a explicar lo nuestro, probablemente la gente ha desconectado. Quería yo contestar esta que no había contestado y luego había 2 o 3 palabras por aquí. 2 cosas muy rápidas. Cuando Rita decía que las mujeres quedaban fuera de la definición del trabajador, casi la mitad de la fuerza de trabajo son mujeres. También hay viejos, también hay seguidores del Barça, del Madrid, gente joven, 30 y tantos, la nueva juventud, 40 y pico, no lo creáis, no es verdad. Da igual, gente de todo tipo, pero que lo que tienen en este sistema específico en común es que no disponen de los medios para montar una empresa y, por tanto, tienen que trabajar para otros o desear trabajar para otros, ¿verdad? Y luego, por otra parte, creo que para no dejar fuera a nadie, lo que podríamos decir es que lo primero es la cuestión de seres humanos. Tú, por ser seres humanos, tienes unos derechos. Y respecto a la cultura popular, yo quiero un Justin Bieber socialista. Lo dejo ahí. No, me gustaría hacer unas pocas preguntas. Primero, cuando has explicado el tema de la gestión de los trabajadores, las empresas, me ha recordado mucho al socialismo autogestionado de Yugoslavia. La pregunta es, ¿qué te parece el modelo yugoslavo? Y con el tema de por ejemplo, en los países socialistas, la planificación económica. Y una reflexión que es que a mí me pone muy furioso. Cuando oigo, por ejemplo, a Miguel Urbán o a Teresa Rodríguez hablando de anticapis, ¿qué es eso de anticapis? Los conceptos tienen que ser muy serios. Si se tiene que luchar contra un concepto, si dices anticapis, caes en la frivolidad. Y yo no he oído a esta gente, yo me he declarado comunista, defender la economía planificada y un régimen socialista. Simplemente eslóganes de que si anticapis, muy guay y tal, y eso me parece muy frívolo. Hay que hacer un mensaje más concreto, beber las fuentes socialistas y proponer eso, una economía planificada. Para acabar con el mercado es economía planificada. Yo soy partidario del modelo descentralizado, no el centralizado que había en la Unión Soviética o los países socialistas. Entonces, yo espero que reflexionen, que se dejen conceptos, eslóganes como anticapis y todo eso, y que hagan propuestas serias. Una alternativa al modelo capitalista. Muchas gracias. Es que se nos va acabando el tiempo, perdona. Simplemente una aclaración o un conocimiento. En la época al principio de la transición apareció un relato que era la historia de un Lenin de Twitter. En este caso, como no había Twitter, era la televisión. Y dio lugar a la peor novela de la historia de la literatura española. Es una novela que recomiendo. Se llama Historia de Helio, escrita por Ramón Tamames. Cuenta la historia de cómo un día ocupa la televisión y a partir de ahí él solo consigue la revolución. Lo digo por si alguien quiere verlo en qué termina esto. Y lo único que quisiera es plantear que me he dado cuenta por desgracia me he dado cuenta un poco tarde de que falta seguramente una cuestión, que es que reflexionar sobre las posibles formas de financiación o autofinanciación de la revuelta o de la revolución. Es decir, lo digo por provocar. Bueno, Stalin está muy mal visto, pero Stalin por lo menos se encargó de organizar los atracos necesarios para que el partido bolchevique pudiera llevar su política mediática adelante. Habría para una más y ya terminamos. Vale. Por nosotros seguimos, pero es que a las 9 nos echan, ¿no? Sí, vale, pues entonces hay otra ahí y ya sí que lo cerramos. Yo quería solo leer una frase que me ha venido a la cabeza fruto de algunas cosas que habéis dicho en la mesa. El otro día
tuve que contactar por trabajo con un organizador de eventos, que era un emprendedor. Luego además me encontré su nombre en varias páginas que parecían como empresas distintas, pero estaban conectadas. Y intercambiamos algunos mensajes, entonces curiosé su perfil de WhatsApp y tenía una frase así de estas de estado de perfil, que es la que quería compartir, que dice: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y esto es. Yo solo repetir una pregunta que se ha hecho en la polipregunta de partida que ha hecho Belén Gopegui, que es, ante la expectativa o el deseo de una revolución, ¿cómo os situáis respecto al empleo de la violencia? En un sentido lato, es decir, como si os planteáis que la ciudadanía se apropie de la violencia que monopoliza el Estado, violencia física o de cualquier tipo de violencia, estamos hablando de la violencia no simbólica. Quien quiera. Dale. O sea, si querías, ¿no? Nadie quiere empezar. Por orden, respecto al modelo yugoslavo y la planificación. Yo también soy partidario de la planificación, pero esa planificación tiene que venir garantizada por el máximo control democrático de parte de la población, a nivel local, regional, estatal y supranacional. Entonces, eso significa que siempre que haya una decisión que se pueda tomar con un nivel de centralización mayor y que sea más productivo, se produzca con un nivel de centralización mayor. Y allí donde sea más productivo, sea más útil para la gente realizarla a niveles locales o regionales, hacerlo. Pero siempre con control democrático de los trabajadores y los ciudadanos, porque tú puedes, en esa economía socialista, tú puedes ser trabajador de una determinada empresa, pero no de otra, pero sí que eres ciudadano del modelo socialista. Entonces, aunar mediante distribución de votos, tanto el voto de los trabajadores de las propias empresas como los empresarios. El modelo yugoslavo me parece interesante, no soy un experto ni mucho menos en la materia, pero sí que creo que tiene un peligro y es la gestión de la ley y el valor. Si se produce competencia entre las empresas socialistas, se puede generar tendencias que tiendan hacia el capitalismo. Pero sé que es muy bestia lo que he dicho, pero es un poco la inquietud que tendría. ¿Cómo se gestiona la ley del valor y cómo se producen desigualdades dentro del modelo socialista de competencia más libre, ¿no? Luego, por otra parte, voy a encontrar la novela esa, o te pediré una idea, porque me parece fascinante. En el libro tengo un capítulo que me dio un cuento que pasa qué ocurriría si una estrella del pop se hiciera marxista, ¿no? y se declarara en televisión. Bien, financiación. Yo creo que sí. ¿Quién lo comentaba? ¿Qué compañero? Constantino. Sí. Financiación. Si sustituyéramos el iPhone por un teléfono normal, la diferencia sería mucho dinero para estas organizaciones. Y eso significaría mucho compromiso. Pero primero tienes que entender la necesidad de aquello. Después, trabajar por los sueños de otro y tal. Había visto esa frase. ¿A que no te lo puedes creer? Sí. Pues estoy de acuerdo. Más vale que trabajemos nosotros por nuestros sueños y tengamos un ideario de algún tipo. Porque si no, es que no vamos ni a trabajar por las 35 horas. O sea, si el límite es trabajar por las 35 horas, yo no voy a sufrir todo lo que me viene por 35 horas. Necesito un sueño más ilusionante. Y eso es algo que la izquierda hoy no tiene. No tiene en absoluto. Violencia. En el contexto actual, no. Primero porque me parece que sería una estrategia del pasado. La Comuna eliminó la guillotina, aunque después, por el contexto, cambiaron las cosas. No podemos construir el futuro con instrumentos del pasado. En el contexto actual, táctica y éticamente, la violencia solo llevaría a la represión y al fascismo. Entonces considero que primero lo que tenemos que hacer es conquistar las mentes y los corazones de la gente, de la mayoría que somos todos, ¿no? Y ya está. Estoy sorprendido de lo rápido que he acabado. Vale, pues voy a intentarlo yo también. Yo de planificación yugoslava no sé, o sea que no voy a hablar. De lo que sí creo saber un poco,
Bueno, es, digamos, de la cuestión de la seriedad y la frivolidad en la política. Yo creo que una de las peores formas de convencer, de seducir, es ser distinto y ser raro. Las personas se ríen, las personas a veces frivolizan, las personas tienen a veces comportamientos profundos y otras veces superficiales. Si los militantes y las organizaciones se comportan como seres tan extraños que no son comprensibles, es decir, como personas extremadamente rígidas o serias, siempre, creo que simplemente no conectan con la gente. Creo que hay un margen suficiente, como todo equilibrio, pues siempre contingente, entre tener un discurso serio y riguroso y utilizar las formas del humor, que además en el caso del que hablábamos, que es anticapis, ni siquiera es ese humor, es solo la reducción de la palabra anticapitalistas, que es un poco larga para decir, pero creo que ellos toman bastante en serio el concepto, ¿no? Pero creo que no hay ningún problema con el humor, creo que no tiene nada que ver, creo que no es nada contradictorio ni con la política revolucionaria. Creo que una parte muy importante, por ejemplo, de la enorme energía intelectual y emocional que fue el 15M, tenía que ver con el humor, tenía que ver con, digamos, formas novedosas, no propias de los partidos tradicionales, que se pusieron en marcha en ese movimiento y que tuvo que ver, ¿no?, en parte con su éxito. Así que yo no creo que la política, tampoco la política revolucionaria, tenga que ser siempre y solo seria. Creo, de hecho, que como toda actividad humana tiene que jugar también con otras esferas, como es la del humor. En cuanto a la financiación y uniéndolo a la cuestión de la violencia, yo estoy de acuerdo. Creo que es una premisa que hoy no se discute. Creo que la renuncia a la violencia simplemente la damos por descartada. Hay muy pocas organizaciones o movimientos políticos que yo haya conocido a lo largo de mi vida aquí en los que sea una herramienta o un instrumento siquiera a tener en cuenta. Como mucho, pues algunos espacios insurreccionales anarquistas que son muy pequeños, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con múltiples factores. En el caso especial de España tiene que ver con ETA, creo. Y, es decir, con cualquier cosa que pueda siquiera cercanamente parecerse a cualquiera de las formas que puso en marcha ETA durante muchos años, es un fantasma gigantesco y, por lo tanto, aquí, en especial, hay una posibilidad menor, digamos, de uso de la violencia cuando en cualquier manifestación del 15M o previas, en algún momento alguien prendía medio contenedor, se convertía... pasaba a ser esa la discusión, si ese contenedor y cuánto hubiera costado ese contenedor y cuánto nos costaba a las arcas públicas poner otro contenedor, ¿no? Y creo que, vamos, entre otras cosas, yo no me imagino pensando en ninguna acción revolucionaria de la que la violencia forme parte. Creo que la tenemos como descartada del imaginario y además de por una cuestión ética, por una cuestión práctica, yo ya no sé pensar con ello, ¿no? Ni siquiera digo que tenga razones, solo que no me imagino en qué escenario se pone en marcha, digamos, como herramienta la violencia. Sobre la financiación, pues creo que descartada la violencia solo queda la vía de la hucha revolucionaria, o sea, la que siempre han tenido en realidad las organizaciones políticas, la de la autofinanciación por todas las vías posibles. Creo que hay numerosos ejemplos de que eso es posible y que además es muy necesario para que las dependencias no se generen con otro tipo de estructuras, digamos, del mal. Y sobre los emprendedores y las expectativas y los sueños y etcétera, y sobre una de las cosas que decías al final, digamos, sobre los medios de producción y qué es trabajo y qué no es trabajo. Vivimos en una época en la que con un móvil uno puede trabajar tanto que no necesite ser asalariado de nadie. Y creo que la diferencia entre entre quien tiene los medios de producción hoy y quien no los tiene no es la misma ni puede ser la misma en los tiempos que corren, ¿no? Creo que seguro que se ha hecho, bueno, a lo mejor se ha hecho, ¿no? Pero creo que hay que afinar esa diferencia cuando los medios de producción no son ya, digamos, las maquinarias siderúrgicas que estaban en manos de una familia burguesa durante 100 años, sino un sinfín de producciones que, entre otras cosas, pasan por nuestras propias vidas. Facebook produce valor todos los días y eso es un medio de producción cualitativamente distinto de una máquina. De hecho, somos nosotros los que producimos ese valor, incluso sin saberlo y sin ser conscientes de ello, ¿no? Entonces, creo que
que el cacao mental que tiene la persona que escribe eso en WhatsApp, ¿no? Sobre los sueños y comprar los sueños y de quién dependen los sueños, creo que tiene que ver con cambios en cómo se estructura la relación entre el capital del trabajo hoy y cómo esos cambios afectan al imaginario y la autopercepción de las personas en ese proceso entre el capital y el trabajo. Vale. Yo ya no hablo más. Yo creo que hay una diferencia entre forma y fondo. Las formas van cambiando, pero mientras el sistema capitalista se rija por la misma lógica, el fondo permanece igual. Facebook, es cierto que tú puedes, desde tu casa, ¿no? Desde la habitación, con tu ordenador y tal, te puedes hacer un youtuber y tener muchos seguidores y ganarte la vida. Eso es cierto, pero de 1.000, 2.000 youtubers, a lo mejor hay uno que puede ganarse la vida y lo hace porque está, está inserto en YouTube, que es una empresa que es de Google, que tiene muchísimos millones y muchísimos medios de producción. Si tú no tienes la luz verde de esa empresa, no puedes ganarte la vida. Por tanto, al final, un youtuber sería un trabajador que se autoexplota, ¿vale? Un trabajador autónomo. Entonces, Facebook realmente es hardware, es una máquina, es capital constante. Tú necesitas a Facebook, necesitas a Twitter para llegar a la gente. Si Pablo Iglesias no tuviera, o tú o quien sea, no tuvierais acceso a Twitter, tendríais muchos problemas para ser tan conocidos, ¿no? Como sois, etcétera, para cambiar la vida de las personas o intentar cambiarlas. Al final dependemos de ellos. Esta es la cuestión. Dependemos de los que de verdad tienen los medios de producción y tienen todos esos ordenadores que mantienen esas redes activas. Al final hay una realidad tangible y física, pese a que las formas cambien. Yo lo único que te digo es que si, según esa concepción, Cristiano Ronaldo, que medio de producción no tiene más que su propio cuerpo, está, digamos, de este lado, creo que hay algo del análisis que falla, porque es evidente que no estamos definiendo como iguales cosas que son muy distintas. Contesto, espero. Lo de Rita es 20 segundos. Bueno, porque había una pregunta sobre Yugoslavia. Yo he nacido en Yugoslavia, vivo ahora en Serbia y creo que puede ser importante comentar que, bueno, en la historia de Yugoslavia ha habido varias épocas, justo desde principios de 50, cuando... Bueno, pero la época cuando la forma dominante era planificación mercantil, desde principios de 50 hasta principios de 60, luego ya se hace el mercado se planifica por... Bueno, es planificación mercantil que, bueno, luego se introduce. Pero en el 53, el momento se introduce como la forma de self-management, como se dice, autogestión, ¿no? Pero a base de que la forma dominante de propiedad se hace común, como social, ¿no? Es como una forma de propiedad que garantiza la autogestión, precisamente, a base de cuál se desarrolla entonces autogestión obrera hasta mediados de 60, que luego es ya otra época, pero es una época, esta década es como donde se marca el desarrollo más grande económico en historia de este país, pero también como que era más grande el desarrollo que, por ejemplo, de Japón en esta época, como en un nivel mundial, como el desarrollo económico más rápido. Y bueno, pero y a pesar, por ejemplo, de que Yugoslavia no pudo recibir la indemnización de reparaciones de la guerra porque salió del Pacto de Varsovia.
Y bueno, creo que es importante que aquí no se habló de propiedad, que es una cosa clave para como que garantiza la autogestión a base de que es como cae en esa imposibilidad de hacer imaginario, que ahora tenemos como que la propiedad privada es tan normalizada que con capitalismo como que no se pueden imaginar otras maneras de propiedad, ¿no? Bueno, tantas cosas. Muy breve. Me parece muy interesante el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Si mañana Cristiano Ronaldo está duchándose, se resbala, se da un golpe en la cabeza, pierde el conocimiento y cuando lo recupera se ha hecho comunista, se ha hecho un militante comunista, Cristiano Ronaldo empieza a perder contratos con medios con marcas, publicidad, empieza a reducirse la cantidad de ingresos que gana. Ronaldo es un trabajador, pero es un rentista del cuerpo. Cualquier persona que deba su fama a la industria cultural es un rentista del cuerpo. Y las rentas que percibe dependen de que se lleve bien con quien controlan los medios de producción de comunicación. Yo creo que ya nos hemos alargado bastante. Muchas gracias.